licenciada Sonia Cortés de Madrid, actual Procuradora General de la República. Ha sido magistrada suplente de la Cámara de la Segunda Sección del Centro y magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia, así como también presidenta de la Asociación de Abogados de El Salvador. En este momento se dispone a ser la profesional que va a ser entrevistada por esta subcomisión, la segunda de esta jornada programada para este día 19 de junio. Vamos a dejar el audio y las imágenes de lo que acontece a esta hora. El coordinador se dispone a darle la bienvenida. Sonia Elizabeth Cortés de Madrid, bienvenida a la subcomisión para el estudio de las candidaturas al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta es la metodología. En su mesa tiene 3 preguntas introductorias, las cuales son las primeras que deben de ser contestadas. La segunda parte sería una ronda de preguntas por los miembros de la subcomisión y la tercera, las preguntas que nos hacen llegar a través del protocolo los asistentes esta tarde. Así que sea bienvenida y tiene su tiempo para empezar a contestar. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes, honorable subcomisión que dirige este proceso. Buenas tardes a todos y a todas. La primera pregunta que está formulada dice: ¿cuál es su apreciación general sobre el órgano judicial? Bueno, comenzaré citando el artículo 172, que es el que define qué es lo que comprende el órgano judicial. La Corte Suprema de Justicia, por supuesto, a la cabeza, y las cámaras de segunda instancia y todos los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias. Yo tengo de conocer el órgano judicial desde el año 1976, por lo tanto he visto cómo ha crecido. Atrás quedó el famoso Centro Judicial Isidro Menéndez, cuando estaban reunidos ahí la mayoría de tribunales. A mi llegada a ese espacio, el Tribunal Séptimo de lo Penal era el recién creado. No habían, por supuesto, todas las jurisdicciones que hoy se han erigido y por lo tanto pues eran más pequeñas sus instalaciones. Cuando vemos el mega edificio de Santa Tecla, también hacemos la remembranza que atrás quedó el tribunal que estaba allá frente a un parque en Santa Tecla. Entonces esto quiere decir que en infraestructura el órgano judicial ha crecido muchísimo. Igual han crecido sus funciones y han ido aumentando sus competencias. Por eso también ha sido necesario que crezca ese capital humano. Y hablamos más de 10.000 operadores de justicia. Creemos que ha ido avanzando conforme el tiempo y ha demostrado que tiene muchísimas fortalezas. Pero al igual también puede hablarse que tiene muchas oportunidades de mejora. Cuando pensamos que hay una infraestructura adecuada, cuando pensamos que en lo tangible hay un verdadero fortalecimiento institucional, cuando se ha dotado de nuevas herramientas, de equipo, de tecnología, puesto que también atrás quedó incluso la notificación que se hacía por persona y hoy ya ven que se hace por medios tecnológicos todos los actos de comunicación. Entonces podríamos creer que todo está bien. Sin embargo, hay una sociedad demandante, una cantidad de usuarios y usuarias que nos dicen que todavía no está bien, que todavía hay grandes cantidades de expedientes esperando ser resueltos. Hay una mora judicial, hay tiempo de espera. Entonces, ¿qué podríamos hacer para fortalecer ese órgano judicial? Yo me voy a atrever a lanzar un desafío. Creo yo que si tenemos todo lo material, lo tangible, entonces tenemos que explorar en lo intangible y tenemos que recurrir a principios y valores. Y yo le apostaría a la ética judicial. La ética que sobrepasa incluso el derecho,
porque el derecho está ahí y nos dice qué es lo que hay que hacer. La ética va más allá. La ética es la que nos compromete y es la que nos dice que debemos de cumplir, ser imparciales, ser neutrales, rendir, compromiso institucional, independencia. Todo ese tipo de valores comprometen a la persona, al ser humano, y por ahí consideraría yo que podría haber un fortalecimiento del órgano judicial. Claro, también tenemos que pensar que debemos de demostrar con hechos propios, irnos por la vía testimonial o ejemplarizante. ¿Qué tiene que hacer entonces un magistrado o una magistrada? Predicar con el ejemplo. Si yo exijo trabajo a todos mis subalternos, tengo que también trabajar yo. Si exijo compromiso institucional, si exijo buen desempeño del cargo, tengo que demostrar igual. Soy partidaria del hagamos en lugar del hagan. Creo yo que allí está también un poco la situación. Tenemos que comunicarnos más entre la Corte y todo el órgano judicial. Tenemos que votar esos paradigmas de que los magistrados están allá arriba y hasta dichos que se dice, ¿verdad?, están en el Olimpo. Pues no, los magistrados son de carne y hueso y son funcionarios y servidores públicos, y como tal debe haber una cercanía tanto con el órgano judicial, refiriéndome a toda la estructura organizativa e institucional, como también con toda la población, o sea, estar consciente de las necesidades de la misma población. Por eso es que yo le apostaría al rescate de principios y valores dentro del órgano judicial. Eso es como en términos generales lo que podría hablar sobre la primera pregunta. Conclusión, rescate de principios y valores dentro del órgano judicial para que haya un verdadero compromiso institucional que refuerce y saque adelante toda esa imagen institucional de tribunales de paz, tribunales de primera instancia, de sentencia, especializados, todo ese componente orgánico de ese valioso órgano. Luego la segunda, ¿puedo pasar a la segunda pregunta? La segunda pregunta dice de su currículo personal y profesional, ¿qué considera importante destacar para ser candidata al cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia y particularmente a la Sala de lo Constitucional? Quizás intuyo, y ustedes podrían corregirme, si lo que se trata acá de explorar lo que el artículo, lo que demanda el artículo de nuestra Constitución, que exige la moralidad y la competencia notoria como características inherentes a los candidatos cuando se opte para ser magistrado. Hablar de la persona o del currículo personal creo que a todos nos cuesta, mucho más cuando hemos aplicado en un momento de nuestra vida la ley de la carrera judicial, que en una de sus descripciones como infracción, aunque sea leve, pero infracción al fin, determina que la promoción publicitaria de la persona es infracción. Entonces eso pues va limitando en alguna manera o va formando a una persona a únicamente esperar que otra persona hable de sus buenas características. Cuando tenemos una carta de Pablo a los romanos donde insta a que no se debe tener un concepto más alto de sí, también limita. Y por supuesto,
pues aquella concepción que se va creando cuando el pastor le dice a uno, cuidadito con esos niveles de ego, tienen que estar en los niveles adecuados, cuidado con sobrepasarse. Entonces, con esas limitaciones voy a tratar de hablar de mi persona, pero tratando de no sobrepasarme por esa formación que ahorita he relatado. Pues considero que lleno los requisitos de moralidad, puesto que en alguna medida he tratado de conservar los cánones de la decencia. He instado tanto a quienes están conmigo, y por supuesto he tratado de practicarlo, el no solicitar en mi vida nunca dádivas de ninguna naturaleza, ni en forma directa ni por interpósita persona. Nunca he solicitado favores ni dádivas, también en especie, mucho menos en dinero, aunque cuando se trata de dádivas, pues igual es la misma falta. Nunca he derivado casos de mí, en mi función como procuradora, a bufetes particulares procurando tener algún tipo de beneficio. En total, pues he tratado de llevar una vida bastante acomodada a las buenas costumbres y al decoro. Creo que eso en alguna medida, aunado a toda esa investigación que se hace por medio de las solvencias que se nos exigieron y que están agregadas a nuestro expediente, hacen en alguna manera confiable este rubro. O sea que, en efecto, podría decirse que tengo esa moralidad que exige nuestra Constitución. Tengo entendido también que se hizo una exploración a nivel laboral dentro de la institución que yo represento y se investigó el entorno del trabajo. Y si bien es cierto, creo yo que iba encaminado al entorno laboral, si hubiese algún tipo de conducta que fuera no apropiada, ahí hubiese salido. Afortunadamente, creo yo, y porque así es, nadie puede imputarme hechos que puedan señalarme como inmorales. Hablando ya de la competencia también que exige la Constitución, en efecto comencé en aquellos tiempos en que se nos permitía trabajar y estudiar. Creo que ese es uno de los máximos beneficios que tiene nuestra carrera de Derecho. Y en el año 76, pues claro, comienzo en un tribunal entonces llamado de lo penal. Ahí comienza mi formación en el área penal. En ese tiempo, cuando uno egresaba, era casi obligatorio emigrar hacia otra institución. Afortunadamente es cuando comienza la Defensoría Pública. Nadie había oído hablar en ese tiempo de Defensoría, era un programa nuevo. Y fuimos pioneras en ese sentido. Con el procurador de ese entonces nos tocó ir de tribunal en tribunal explicando en qué consistía la defensa, que no se tuviera temor. Y miren hoy qué grande es la Defensoría en sí ya institucionalizada. Pero en ese momento había bastante escepticismo. Y la necesidad era imperante porque en ese momento los derechos humanos en cuanto a los imputados prácticamente estaban vedados. Yo les cuento hoy a los defensores que están presentes desde el momento de la detención del imputado y se admiran que antes el defensor era nombrado cuando ya estaba depurado el expediente, cuando ya estaba en un momento de elevación a plenario para conocer de la causa ya en una vista pública. Pero toda la prueba se había recogido sin defensor.
Y la reina de las pruebas en ese momento era la confesión extrajudicial. Y la confesión había sido obtenida en un cuerpo policial de aquel entonces, ratificado por los captores que habían llevado a nuestra presencia al imputado. Nosotras, como ya incursionando en la defensa de los derechos humanos, nos atrevíamos a decirle al captor que por lo menos soltara de sus manos a quien iba a declarar, porque son derechos humanos. Y además, porque hoy yo lo conocemos muy bien, el principio de inocencia. Así que ese es mi comienzo. Ya estando dentro de la Procuraduría, empiezo igual con el mismo formato que tenía la Fiscalía, a estar dentro de un tribunal adscrita. Considero que por hacer un buen trabajo se me nombra pues casi a los meses como específica, pero en eso el Estado no puede absorber la Defensoría. Y de la noche a la mañana pues estuvimos sin trabajo. Y ahí es donde me dediqué un poco a la litis. Así es que, señores y señoras, sé lo que es estar como abogada en ejercicio libre de la profesión. Sé que es estar atrás del escritorio pidiendo. Sé que es estar también con la esperanza de que ese día se va a resolver, porque pues depende de eso también los honorarios que se le van a cancelar a una persona, aparte de eso de la satisfacción del deber cumplido. Fueron 3 años sin ese estilo y lo relato para que vean también que sé qué es lo que es estar atrás como abogada en ejercicio. Pero en ese momento, el gobierno de El Salvador dice, ya estamos preparados para tomar las riendas de la Defensoría, y se me llama nuevamente ya como defensora específica y rápidamente como coordinadora nacional de defensores. Fui la primera coordinadora nacional de defensores y defensoras. Y eso pues también va a todo eso va formando como un bagaje de conocimientos que uno se va dando a conocer, y es así como en la sala de lo penal tienen conocimiento de mi persona como coordinadora y me proponen irme a la Corte Suprema ya como auditora judicial. Era un nuevo programa también. Ahí es donde yo veo cómo la vida le va formando a uno, y uno pues no sabe, solamente se va preparando, va aceptando, y yo solamente me imagino que es una gran cadena compuesta de diferentes eslabones, pero que al final lo llevan a uno a un final, a un destino final. Ya como auditora judicial, lo que hoy es el Departamento de Investigación Judicial, esas fueron sus cimientos. Comienzo igual como auditora adscrita a tribunal y luego como jefa del Departamento de Auditoría Judicial. Bajo mi supervisión también estaban otros 2 programas, el de jueces itinerantes, que no tuvo mayor éxito, o no hubo absorción del mismo por los costos, pero también está lo que fue la base de la jurisdicción de vigilancia penitenciaria. O sea que eso comenzó como un programa, un proyecto bajo mi dirección. Así es que todas esas situaciones satisfacen porque uno ve los frutos. Estando dentro de el departamento entonces ya formado de investigación judicial, me someto a la aceptación del gremio en el 2006, y también esta honorable asamblea determina que sea magistrada suplente. Después de magistrada suplente, también opto por ser Procuradora General de la República. Esta honorable asamblea por 3 ocasiones me nombra ustedes lo saben mejor, por unanimidad, y esto es hasta acá toda esa trayectoria profesional donde he aprendido incluso a administrar pues toda esa función y todo ese mandato constitucional
que el artículo 194 Romano 2 concede a la Procuraduría General de la República como parte del Ministerio Público. Eso en términos generales podría decir que son en tanto de mi currículo personal y profesional en alguna manera que se destacan y que son las que me dan en alguna manera el soporte para estar aquí ante ustedes pretendiendo que se me nombre como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Comenzaremos la ronda de los diputados con el diputado Bonilla. No, todavía me falta la tercera. Perdone, sí. Continúe. Sí, gracias, diputado. ¿Qué me motiva a participar en este proceso de elección? Como ustedes comprenderán, bueno, habiendo sido ya magistrada suplente, tengo en alguna manera ya la percepción de lo que es estar adentro de ese organismo colegiado. Pero eso, aunado a los aspectos que hoy he trabajado, prácticamente se puede decir que está en 9 años, porque estamos en el 9º año de mi gestión, aspectos relacionados con el mandato constitucional al cual yo he hecho referencia. La defensa de los derechos de la mujer, de la familia, de la niñez y la adolescencia, de los menores e incapaces, de las personas con discapacidad, y eso en alguna manera tiene relación con el trabajo que también se realiza allá en el órgano judicial. Entonces, mi perspectiva es como combinar todo esto que yo he adquirido para ponerlo en práctica en otro espacio, no menos importante, como es el órgano judicial. Así es que yo me veo operativizando todo ese bagaje de conocimientos que hasta hoy he adquirido. Hoy sí. Gracias, licenciada. Diputado Bonilla. Gracias, coordinador. Licenciada, bienvenida. Su experiencia es muy notable en su currículo y habla muy bien de ello. Yo quisiera hacer énfasis en 2 cosas. La primera, como su experiencia laboral lo indica, como Procuradora General de la República, me gustaría saber cuál ha sido las decisiones más trascendentales que ha tenido usted en esta institución. Pero aprovechando también sobre ello, veo que en algunas de sus habilidades bastante experta en el tema de violencia de género. Me gustaría saber cuál sería una de sus apuestas para el combate de la violencia de género que día a día está creciendo en nuestro país. Muchas gracias, licenciada. Gracias, y le agradezco infinitamente porque no sabe ese tema cómo me apasiona. De tal manera de que dentro de la Procuraduría y con la competencia que la misma tiene, pues hemos desarrollado a tal manera de que logramos ser visibles, desarrollamos tanto el tema que logramos ser visibles ante esta misma asamblea, ante la misma asamblea legislativa. Y tengo presente el día en que una comisión de mujeres diputadas llegó a la Procuraduría a preguntarme si estábamos dispuestos a adquirir una gran responsabilidad. ¿Qué responsabilidad era? El ser el organismo garante de defensa de derechos de las mujeres. ¿Cómo lo íbamos a hacer? No lo sé, no lo sabíamos en ese momento, puesto que, como ustedes saben, el presupuesto siempre ha sido el mismo, pero eso no nos impidió a decir que sí lo íbamos a hacer. Y lo hicimos de una manera tan eficiente que avanzamos, yo digo, con pasos agigantados dentro de todo de este tiempo, y del 2012 para acá ha habido grandes avances. Aceptamos ser el organismo garante de defensa de derechos de las mujeres porque consideramos que era un buen espacio para trabajar. Y cuando las señoras diputadas escogieron al procurador, y con hombres también ustedes comprometidos con el tema de mujeres, es porque éramos creíbles. Yo considero que si la Asamblea Legislativa no hubiese visto en nosotros credibilidad, esfuerzo, compromiso, jamás nos hubieran buscado para que insertáramos
ese organismo dentro ya de la estructura institucional formada. ¿Qué hicimos nosotros? Actuar proactivamente, tocar puertas. Buscamos organismos internacionales, los organismos internacionales respondieron y ahí estamos. Hoy nuestra unidad de género, nuestra unidad de atención especializada para la mujer, que está representada en cada una de las procuradurías departamentales, son un ejemplo y nos buscan incluso para que nosotros expliquemos cómo hemos avanzado en la defensa de los derechos de las mujeres. Eso en cuanto al tema de la mujer. Ahora, usted me preguntaba cuáles han sido las decisiones más difíciles dentro de la Procuraduría. Es cuando me he atrevido a hacer bioreingenierías dentro de la institución motivadas por la necesidad. Yo les voy a explicar a todos y a todas la última y de ahí podríamos ir para atrás. La Convención de los Derechos del Niño nos mandata a que especialicemos nuestro conocimiento en esa área. Y nosotros estábamos dando un enfoque adultocéntrico a nuestra niñez y adolescencia, porque en una misma unidad de familia, ahí veíamos todo. ¿Cuál es la decisión difícil? El bifurcar esa unidad. Porque con los mismos recursos, con las mismas personas, me atreví a que tuviésemos la especialización en niñez y adolescencia y por otro lado, la especialización que ya existía en familia, un enfoque adultocéntrico y un enfoque de niñez. Eso ha sido quizás de las decisiones más osadas, pero que han dado buen resultado. Otra decisión también difícil fue la misma relacionada con el aspecto de la defensa de los derechos de las mujeres, porque sacrificamos procesos ya existentes como el mismo de familia para sacar de ahí el personal que iba a servir en las unidades de atención especializada para la mujer, puesto de que no se logró formar todos los equipos multidisciplinarios como hubiésemos querido. Esas decisiones han sido de trascendencia, puesto que en un momento me entró temor de no fortalecer un área, la nueva, y debilitar la ya existente. Pero ahí hemos ido saliendo gracias, por supuesto, a esa conciencia y esa sensibilización que tiene ya el equipo de trabajo. Y por eso es que yo tengo fe de que esa sensibilización y esa concientización es efectiva en todas partes. ¿Y por qué no llevarla al órgano judicial? Ahí donde yo hablaba al inicio de irnos a la ética y a principios y valores. Diputado Handal. Gracias, coordinador. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Leí atentamente lo que usted estaba en la primera parte, leí atentamente lo que nos mandó, sus propuestas, y me llama algo la atención. Usted en las propuestas centra el tema en la, digámoslo así, en la actividad diaria de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público. O sea, propuestas, objetivos para su funcionamiento. Me imagino que está bajo aquel principio de pronta y debida justicia. Pues, así es. Aquí ya lo han dicho anteriormente, el exceso de trabajo, los expedientes, todo lo que tiene. Me gustó mucho sus propuestas, son bastante claras, bastante objetivas, las felicito. Gracias. Entonces, yo tenía dos preguntas, una ya me la robaron, ahí ya se me adelantaron con esa, la del género, pero la otra
completamente toda la actividad de ese funcionario. Y viene la queja hacia mi persona y la exigencia que estamos violentando esos derechos del imputado o imputada. Pero es que resulta que hay cosas que salen fuera de la capacidad de respuesta. Nuestra capacidad instalada ahorita ya no da abasto para cumplir con todas las demandas de audiencias que se nos requiere o que son necesarias en el órgano judicial. Entonces, ¿por qué no pensar en conjunto? Y yo creí que ya proyectándome hacia el órgano judicial y pensando que puedo llegar allá, pues por fe, creo yo, pensaba yo me voy a desvincular de las necesidades del Ministerio Público, pero no. Es que no puede ser, es que tenemos que pensar en forma granítica, no podemos solamente pensar porque yo estoy en otro órgano, olvidar que ahí en la Procuraduría hay defensoras y defensores que se multiplican para cumplir con su cometido. Los defensores ellos mismos manejan sus vehículos, los vehículos, porque no hay vehículo para destinarlo a la Procuraduría. Entonces me pongo a pensar, ¿qué estrategia de defensa puede llevar un defensor si va pensando dónde estacionar su vehículo? Y si anda en vehículo de la Procuraduría, porque a veces tenemos vehículo pero no hay motorista, que es responsable de todos los daños que le puedan ocasionar a ese carro que él conduce. Entonces, ¿por qué no pensar en que tanto Ministerio Público, con la Corte Suprema de Justicia, con los tribunales, son actores importantísimos para la administración de justicia? La factibilidad, claro que se puede, porque aquí lo que hay que hacer es una interpretación que bien fácil lo determina. Con el permiso de la Comisión de Hacienda, yo a puro intuición voy a dar mi opinión. Claro que es la Comisión de Hacienda la que puede hacer este análisis. El artículo habla de que el órgano judicial va a tener esa asignación presupuestaria no inferior al 6%. No inferior. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser superior. Segundo, no es que ese 6% de tajo vamos a ir a cortarlo y a repartirlo en las instituciones. Es el 6% más el que ya tienen las instituciones. Suponiendo que la Procuraduría tiene el 1, la Fiscalía tiene el 2 y la otra Procuraduría tiene otro, serían como el 9%. Y eso va subiendo año con año. Lo otro, no es también que se va a dividir a prorrata, por ejemplo, ese presupuesto. Es dependiendo de las necesidades. Ahora, hay un temor de que se van a perder todas las prestaciones ganadas, como el bono, como los salarios ya adquiridos. No se puede, porque son derechos adquiridos. Y yo respeto mucho, primero respeto la institución del sindicato como tal, la respeto. Segundo, respeto todos los derechos que se adquieren. No puede alguien, después de tener presupuestado determinado salario o en su haber los bonos que el órgano judicial o la Corte otorga, decirle usted ya no va a gozar. Así que de eso no hay preocupación. Es una administración objetiva de ese porcentaje, dependiendo de las necesidades que tiene cada institución. Pero ya no podemos exigir una pronta y cumplida justicia si una de las partes procesales protagónicas, como es el defensor, como es el fiscal, no están en las mismas condiciones que el órgano judicial. Así es que yo me atrevería a decir que sí es factible, y no solo factible, es necesario, porque hay una realidad que día a día nos señala que si seguimos así, repito una vez más, vamos a colapsar. Continuamos con el diputado Martel. Gracias, presidente. Buenas tardes, licenciada. He estado por una parte escuchándola y por otra parte dándole una
revisada rápida a la propuesta de trabajo que usted pone a consideración nuestra en caso de ser electa. Permítame felicitarla por este esfuerzo. Muchas gracias. En el objetivo tercero, en que usted habla en su propuesta de desarrollo de cultura de integridad institucional y se refiere a temas como transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, rendición de cuentas, ética pública, participación ciudadana y eficiencia pública, lo cual me parece muy interesante cada uno de estos acápites, me surgen dos preguntas. La primera es si deberían ser públicas las sesiones de la Corte Plena y de la distinta sala para darle total y verdadero sentido a la transparencia. Y en el caso de la corrupción, pregunto, ¿podrá haber una sala o un ente de la Corte Suprema de Justicia que considere que está fuera de toda evaluación, de toda demanda y que no se puede actuar legalmente contra ella y que están entonces blindados por encima de la ley? ¿Puede suceder eso? Gracias. Gracias. En relación a la primera pregunta, yo considero que sí, hasta se vuelve necesario que haya una transmisión, así como por cierto lo tienen ustedes, de todo el desarrollo de las sesiones de Corte Plena hacia la población, por cuestiones de transparencia. ¿Podría haber algún tipo de excepción? Posiblemente, cuando se trate algún punto donde haya alguna reserva o el tema lo amerite. Pero eso, como repito, es la excepción a la regla. La regla general en este caso sería que toda la población tenga acceso a ver, a oír cómo se desarrollan, quienes votan, quienes no votan, cuáles son los argumentos, qué se dice al interior o en el seno de una Corte Plena. Eso incluso daría hasta como mayor garantía para todo lo que acontece en el interior de la misma. Así es que por mí, encantada. Aparte de eso, quiero agregar otro punto que yo considero bastante necesario, y es que debe haber llámese reglamento o protocolo de actuación al interior de la Corte Plena. O sea, ¿cómo debemos de comportarnos los magistrados al llegar a Corte Plena? La puntualidad. Si comenzamos a las 9, pues a las 9 hay que comenzar. El retirarse de la exposición de un tema, incluso llegar a pues hasta la mala educación, de retirarse cuando se está discutiendo un punto importante. Entonces sí considero que eso debe de estar reglado, lastimosamente, pues, porque el ideal, si fuera de cumplimiento voluntario, pues tal vez no habría necesidad, pero como se dice y he oído en algún tipo de intervención que se retiran las personas, que regresan hasta que se discutió el punto, entonces sí es necesario una reglamentación al respecto. Llámese, repito, reglamento o protocolo. Si hay alguna sala de las que conforman ese pleno que puede estar exenta a los controles, no lo creo. Todas las salas deben de estar bajo el mismo rigor, bajo el mismo ojo contralor de una ciudadanía. Así es de que creo yo que por ahí estaría mi respuesta a sus dos preguntas, señor diputado. Diputado Almendares. Gracias, señor coordinador. Bienvenida, licenciada. Con respecto a la ley de procedimientos constitucionales,
¿cree usted que es necesario una nueva ley o reformas profundas a esta ley? Sí, es necesario, puesto que hay una inconcordancia, podríamos decir, en cuanto a que la ley de procedimientos constitucionales resulta que se quedó atrasada. Si no me equivoco, de 1960, y por lo tanto ya no desarrolla sus procedimientos, como su palabra lo dice, ya no es acorde a la nueva Constitución, puesto que nuestra Constitución, ustedes mejor que yo saben, de 1983. Así es de que, es más, podríamos decir que urge una nueva ley de procedimientos constitucionales que sea acorde o que desarrolle todos los principios establecidos, o las formas de proceder, mejor dicho, corrijo, de la Constitución. Gracias, licenciada. Diputado Tenorio. Muchas gracias, coordinador. Buenas tardes, Buenas licenciada. tardes. Buenas tardes. Usted perfectamente sabe que la garantía para un pleno y absoluto Estado de Derecho está concentrada en los principios que establece nuestra Constitución. En su propuesta de trabajo, licenciada, ahí se encuentran contemplados algunos ejes prioritarios. Y en el punto número 2 hace alusión a la calidad y excelencia en el servicio. Y dentro de esta calidad y excelencia en el servicio, usted expone que se debe de fortalecer la independencia judicial y la garantía del Estado de Derecho. Y establece también más adelante, licenciada, de que para poder fortalecer la independencia judicial y garantizar el Estado de Derecho, entre otras cosas, propone una disminución de la mora judicial acumulada en los casos de depuración judicial y sancionatorios contra jueces y magistrados. ¿Cómo desarrollaría usted este punto al que hace referencia en su propuesta de trabajo? Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. De todos he sabido de que siempre hay un respeto a toda la función jurisdiccional, y yo creo que ahí estamos todos y todas muy claros. Ahí es una esfera que nadie puede entrar, porque lo establece la misma Constitución y las leyes. Pero es que resulta que la administración de justicia no solamente es función jurisdiccional, sino hay todo un aspecto administrativo que resolver. Y por cierto, ahí entra toda esa mora judicial, todos esos tiempos de espera. A veces se malentiende que no se puede llegar a un tribunal, puesto que hay ese respeto a ese aspecto. Pero aún respetando ese aspecto jurisdiccional, bien se puede, ya sea por medio de inspección judicial, ya sea por auditoría de gestión o auditoría de casos concretos, llegar a ese tribunal e investigar el por qué
del atraso, el por qué no se lleva una administración de justicia expedita o fluida, como podríamos incluso llamar. Creo que el fortalecimiento a la hoy llamada Dirección de Investigación Judicial es completamente necesaria. Esta dirección es lo que yo les mencionaba, que comenzó como un programa llamado así, Auditoría Judicial, después Departamento de Investigación Judicial, y ya recientemente se lleva al estatus de dirección. Fortalecer esa dirección es de suma importancia para que esta dirección visite en forma periódica, sistemática, todos los tribunales e ir incidiendo en bajar esos niveles de mora judicial. Hay puntos o temas que sí pueden tocarse. Por ejemplo, en términos generales, en la administración sería la disciplina de empleados y empleadas, de operadores de justicia. La disciplina, repito, la entrega, el compromiso institucional, todo eso puede ser medido y calificado. Y por eso es que decimos que la administración de justicia puede ser ir en forma progresiva buscando grados de excelencia. Incluso la misma ley permite invadir un poco el aspecto jurisdiccional cuando un juez resuelve y puede creerse que hay ineptitud manifiesta, ignorancia crasa. Todos son aspectos que pueden ser determinados en una auditoría judicial. Y la inspección judicial debe de ser también un tema que no debe de olvidarse. La ley habla de una vez al año. Pues no, hay que hacerla cuantas veces sea necesaria. Pero lo importante es que los funcionarios judiciales vean esa cercanía que hay entre los magistrados y magistradas, que no solamente tienen que estar dentro de su despacho, sino que haya esa comunicación, que haya esa supervisión para ver dónde están las fallas, qué es lo que está obstaculizando que haya una pronta y cumplida justicia. Pero yo apostaría a eso, fortalecimiento de la dirección de investigación judicial y también de investigación profesional, donde se ventilan aquellas conductas de abogados en libre ejercicio y los notarios. También es muy importante eso. Diputado Mazariego. Gracias, diputado que preside esta subcomisión. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos los presentes. Licenciada, la verdad que agradecerle por la propuesta de trabajo que nos ha presentado. Como soy el último en preguntarle, tuve más tiempo de darle una leidita un poquito más profundo, pero me quedé en el desarrollo de objetivos, que habla con el desarrollo de la cultura de integridad institucional, cuando menciona la transparencia, la prevención y lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas, que es algo bien importante, la ética pública, la participación ciudadana y la eficiencia pública. Cuando leí con un tonito más pausado y un poquito más elevado fue con la rendición de cuentas. ¿Estaría usted dispuesta, si fuese electa magistrada de la sala, a rendir cuentas? Pregunta número 1, o hacer que se promueva la rendición de cuentas, porque por el momento no se hace. Y la número 2, acerca de la ética pública, ¿estaría usted dispuesta a poder darle impulso a la creación de un código de ética especializado? Y preguntarle si estaría dispuesta en qué plazo, porque vemos que es para 9 años, y yo creo que sería de dejarle una buena semilla, una buena planta que crezca para la transparencia, con el deseo de ser transparentes y decirle a la población, este organismo de Estado está trabajando para el pueblo salvadoreño. Gracias. Sí. Con toda sinceridad
pero así viéndonos, le contesto que sí. Yo soy muy partidaria de la rendición de cuentas en el entendido de que hay el máximo contralor de las instituciones, de los servidores públicos, de las servidoras, es el pueblo, la población. Entonces, claro que es un derecho que tiene la población de exigirnos cuentas a nosotros. Si es que nosotros somos servidores públicos, entonces no podemos en ningún momento no rendir cuentas de lo que estamos haciendo a favor de una ciudadanía. De todos modos, cuando un usuario y una usuaria llega a una institución, no es a solicitar favores, no que a exigir derechos. Entonces, por lo tanto, debemos acostumbrarnos a rendir cuentas. Y luego, pues aunque ya hay un código de ética judicial, usted me habla de un código especializado. De acuerdo, completamente. Si es que yo sigo insistiendo de que estamos llegando ya a la era de hacer efectivo los valores y principios, o sea, que no sean letra muerta, sino que sean parte del día a día, del trabajo normal que desempeñamos todos los servidores y servidoras judiciales. Eso es algo que no podemos ya evitar. Y las personas cada vez conocen más de sus derechos y se empoderan más. Tenemos el caso de las mujeres y en la misma manera exigen. Entonces nosotros debemos de estar preparados para responder en una forma que coincida con cada una de las pretensiones de la población. Licenciada, ¿podría usted mencionarnos 3 sentencias de la Sala de lo Constitucional en cuales los criterios jurídicos no comparte y explicarlos por qué? Bueno, yo soy muy cumplidora de los mandatos tanto constitucionales como legales, y sé que todas las sentencias pronunciadas por la Sala de lo Constitucional, pues hay que respetarlas, porque eso es así. Y podríamos entrar posiblemente en algún tipo de controversia al hablar de algunas de ellas, como también en otras que ha habido bastante acierto. Pero solo si a ustedes no les satisface mi respuesta, yo solamente voy a entrar en un punto que sí yo considero que no ha sido el adecuado por parte de la sala, y es cuando ha pronunciado una sentencia en tiempos que no coinciden con la realidad. En otras palabras, cuando ha puesto a los entes que tienen que cumplirla en situaciones de una prisa, de una carrera que siento yo que no tenía por qué ser así. O sea, ejemplo, cuando declaró inconstitucional los cargos de diputados suplentes, ¿se recuerdan? Entonces, siento yo que tenía que haber, si estaba en su derecho de tocar ese punto, tenía que hacer para una elección posterior y no ponerlos en una situación bastante preocupante. Ahí es donde yo siento de que no ha habido como alguna comprensión hacia la realidad que nosotros vivimos.
Eso sería como alguna crítica que podría hacerle yo a la sala. Ahora bien, la sala, la Constitución es de respetarla, pero recordemos también que quienes resuelven en materia constitucional pues son personas, y posiblemente ahí es donde pues ha habido algún tipo de críticas. Entonces, díganme, ¿cuáles serían entonces los criterios de la Sala de lo Constitucional que habilitan el cambio de jurisprudencia? ¿Y qué opina usted sobre ello? Yo considero de que como punto de partida, creo que la Sala de lo Constitucional ha tenido grandes aciertos, eso no se va a negar. Y por ejemplo, ha resuelto temas delicados, y en algunos donde la Procuraduría también ha estado incluso como parte, como el caso de la niña que solicitó permiso para suspender, se recuerdan ustedes, la vida del producto que llevaba ella en su vientre. Creo yo que ahí estuvo bien. Me gustó que hace una equiparación de derechos, da el mismo, en esa ponderación que hizo, le da el mismo valor tanto a la vida de la madre como a la vida del no nacido, y creo yo que ahí estamos bien. Me gustó esa interpretación que hizo la sala. Me gustó también cuando determinó que en todo lugar de trabajo debe de existir un espacio para albergar a los niños y niñas hijos de los trabajadores. Nosotros lo practicamos dentro de la Procuraduría por medio de nuestras ludotecas. Me gustó también la sentencia que declaró inconstitucional el estado de cosas referidas al hacinamiento que hay en todos los centros penitenciarios. Ese estado de cosas que afecta incluso hasta la labor de la Defensoría también fue un acierto de la sala. Ahora, hay otras donde posiblemente no ha habido ese mismo acierto, y en esto pues claro podemos tocar la ley de amnistía. Cuando hablo de la ley de amnistía, sí considero de que el tiempo transcurrido entre los hechos y el tiempo que vino a resolver, sí considero que ya había pasado ya mucho tiempo, y por lo tanto pues ahí podría haber algún tipo de vacío. En términos generales, así podría hablar sobre algunas de esas sentencias que en alguna manera pues crearán algún tipo de jurisprudencia dentro de la Sala de lo Constitucional. Gracias. Sobre algunas preguntas que tengo en mi mano, hice consultas a algunos miembros de la subcomisión, pero creo que todos se merecen un respeto, por lo que voy a medio. No, yo le voy a decir cuál va a contestar. Una ciudadana salvadoreña habla directamente, hace una pregunta demasiado personal que creo que no estamos evaluando eso, no la podemos consultar. Luego SOS Justicia se refiere a más de los cargos que a la parte de cómo puede ser magistrada de la sala, o cómo puede ser de la Sala de lo Civil, o cargo directamente en la Corte Suprema de Justicia. Tampoco la podemos hacer. Hay otra pregunta de SOS Justicia que se refiere a absolutamente nada con el tema que estamos viendo esta tarde.
El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional también hace una pregunta directamente demasiado personal y la subcomisión decidió no hacerla. No estamos evaluando que en este momento es procuradora, estamos evaluando a un aspirante para Corte Suprema de Justicia, por lo tanto no vamos a hacer las preguntas que sean evaluando una gestión que se está realizando ahorita. Sí voy a hacerla porque se la ha hecho la mayoría y el representante de la IDUCA insiste en esto, licenciada. ¿Cuál es su opinión jurídica sobre el alcance y los efectos del principio de progresividad de los derechos humanos? Bueno, todos sabemos que los derechos humanos están clasificados como de primera, segunda y tercera generación, incluso actualmente se habla de una cuarta generación. Y en efecto, debemos de estar siempre vigilantes a que haya un respeto a los mismos, sin descuidar, pues claro, los primeros, a los de primera generación. Así es que yo sí estoy completamente de acuerdo en ese desarrollo progresivo que debe de haber. Hay personas que dicen de que no puede haber esa clasificación y que los derechos humanos son uno solo de principio a fin, pero para efectos de su conocimiento y de su aparición o del reconocimiento que se ha hecho de los mismos, sí podríamos decir que son de primera generación, aquellos que surgen después de la Revolución Francesa, los derechos a la libertad, por ejemplo, como ejemplo, luego los de segunda generación, los derechos sociales, los de tercera generación como los del medio ambiente, y hoy de cuarta generación se habla ya propiamente de los que van a estar a nivel virtual. Entonces creo yo que sí, debe haber un reconocimiento de todos los derechos que le asisten a una persona como tal. No sé qué más podría... ¿Qué más podría abonar? O si pueden ustedes decirme en qué forma amplío la respuesta. Muchísimas gracias, licenciada. Damos un receso de 10 minutos. Entrevista de la segunda aspirante al cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la licenciada Sonia Cortés de Madrid, actual Procuradora General de la República del 2010 a la fecha. Algunos de los puntos que hay que destacar durante su participación y en lo que podemos hacer como un resumen, ha hablado de recuperar y de fortalecer el tema de la ética judicial, también de fortalecer la comunicación entre las salas, los magistrados como tal y el órgano judicial en su totalidad. También ha dicho que es necesario pensar en el rescate de principios y valores dentro de la Corte Suprema de Justicia, un punto en el que ha hecho mucho énfasis. Ha hablado también de